expedición aquí en la Amazonía ecuatoriana. Estamos en el norte y toda esta ruta nos va a estar acompañando Daniel, y ya les dejaré aquí el link de su canal para que lo vayan a ver también, ya que vamos a estar recorriendo toda la Amazonía y se viene un buen par de videos. ¿Qué tal, chicos? La verdad es que sí que se viene bastante duro, vamos a crear bastante contenido juntos. Así empieza nuestro recorrido en el norte de la Amazonía ecuatoriana. La provincia de Sucumbíos es muy conocida por las grandes empresas petroleras que aún se desarrollan trabajando en este lugar. No muy lejos de la ciudad encontramos a las tuberías que transportan el petróleo, algo muy común en todo este territorio. Pero nadie conoce la otra cara de la moneda. Los efectos del petróleo han perjudicado a diferentes culturas y nacionalidades que habitan en este territorio. Hoy nos acompañan varios miembros de la UDAP, una organización que se dedica a demostrar los efectos del petróleo que ha ocurrido durante los últimos 60 años, y junto a ellos conoceremos varias estaciones de extracción de petróleo que aún siguen intactos y que siguen perjudicando a miles de familias aquí en el norte de la Amazonía ecuatoriana. Aquí estamos en uno de los pequeños derrames de petróleo. Esto antes era un pequeño riachuelo, pero ha caído el petróleo y todo se lo está comiendo. La verdad es que siempre tratan de limpiarlo, tratan de hacer una remediación limpiando, pero mientras van limpiando tienen que socavar un poco de tierra y esto va sacando y nuevamente cae a este riachuelo y el riachuelo lo lleva. Entonces esto llega a grandes ríos. En esos ríos están mujeres lavando, se están bañando, pero ellos no saben que está viniendo contaminación. Entonces por eso es que hay muchas enfermedades, sobre todo en las mujeres, ya que hay mujeres embarazadas que van hasta los ríos a lavar y de esta manera se contaminan y nacen estas enfermedades que son peligrosas para ellos. Bueno, esto es solo un pequeño riachuelo. Me han dicho que vamos a recorrer más, vamos a conocer más, así que vamos, acompáñenos, que está súper interesante conocer lo que pasa aquí en territorio de la Amazonía ecuatoriana. Esto no es un derrame porque se rompió la tubería, es un derrame porque se estaban robando la tubería. ¿Sí? El día 26 han hecho un corte. Esta es una línea que está llena. Entonces cortan la tubería y pues miren todo lo que terminan ocasionando por robarse la tubería. Asimismo son los derrames también acá. Hay muchos derrames por corrosión de la tubería, pero en este caso es justamente por robarse la tubería lo que han ocasionado este derrame. No se sabe todavía cuántos barriles de petróleo mismo se han derramado, pero el daño que han ocasionado es gravísimo contra la naturaleza. Esto es también por falta de cuidado por parte de Petroecuador, como ustedes pueden ver. Mira, ahorita acabamos nosotros de ingresar, ¿sí? Nadie nos dice absolutamente nada, no hay nadie quien cuide esto, está totalmente botado. Entonces la gente realmente hace estos daños, estos perjuicios, porque no hay responsables realmente que puedan cuidar acá este desastre. Este es el Pozo Lago 20. Este pozo es perforado por el año de 1969. Fue un pozo un pozo productor de petróleo. Fue perforado por Texaco. Asimismo construyeron aquí 3 piscinas. Una piscina está ahí donde está esa casa, otra piscina estaba en este sector. Bueno, hay 4 piscinas, la otra tengo aquí al frente y aquí hay 2 más, claro, ¿sí? Fue con el objetivo de arrojar todos los lodos, las aguas, el petróleo de prueba y el workover que hicieron. Este pozo pasa a secarse por el año de 1988. Después Petroecuador lo retomó, pero ya no había mucho petróleo. Hoy en día es un pozo inyector de agua de formación. El agua de formación es esa agua fósil que está ahí mezclada con el petróleo. El momento que extraen el petróleo también sale el agua y también sale gas.
información política, ¿no es cierto? No, pero nosotros no recibimos. Acabamos de ver el lugar donde fueron 3 antiguos pozos petroleros donde supuestamente fueron restaurados. Nos cuenta nuestro guía que gastaron 40 millones por restaurar estos 3 pozos de petróleo y la verdad es que no hubo nada, nunca se hizo nada y simplemente pusieron tierra sobre él y nunca se restauró de la manera correcta como se debía. Esto te demuestra claramente de que aquí no hubo tal remediación, tal reparación. Lo único que hicieron fue tapar, echarle tierra encima y ocultar el petróleo. El problema. ¿Sí? O sea, esa es la famosa remediación que ellos hicieron. Hay pequeños ríos como estos donde vienen a bañarse personas de ciudad porque supuestamente está limpio, pero en realidad no, porque están muy cerca de estos pozos que fueron restaurados, pero en realidad nunca sucedió nada. Así que esos desechos aún siguen llegando hasta aquí al río y contaminan a la gente que viene a visitar estos lugares. Vaya locura, es por eso que existen aún muchas enfermedades actualmente en este lugar. Quiero indicarte algo. Yo cada febrero de cada año vengo a marcar mi mano, ¿no? Aquí. Entonces, 2019, 2020, 2021 y 2022. Ahora en el 2023 tengo que venir vuelta a dejar marcando mi mano. Pero lo que quiero que veas es cuánto tiempo también aguanta el petróleo en un árbol, ¿sí? Entonces, si quieres sacar petróleo, lo que tienes que hacer aquí es comenzar a sacar, a mover este monte que está aquí. O sea, todo lo que tengo aquí, esto es petróleo. Y todas estas piscinas eran así, como estás viéndolas. No tiene pero ni siquiera una protección que evite que los animales ingresen acá adentro. No hay absolutamente nada. Aquí se morían los animales, tanto domésticos como salvajes. ¿Qué profundidad tiene esto? Tiene 2 metros 70, 2 metros 80. En sí tienen 3 metros de profundidad. Otras que tienen 4 metros de profundidad. Antiguamente las nacionalidades habitaban todos estos territorios y todo esto es un laboratorio de medicinas. Aquí ven matico, leche de sandy, estos moretales, estas palmas que atraen a las loras, guacamayos, también viven muchos de este tipo de especies. También tucanes y obviamente ahora ya se van. Y esto es la calidad de agua que Chevron nos ha dejado acá. Y dice que acá no hay contaminación, que acá el agua está apta para el consumo humano. Y quiero que sepan, o sea, esto cuando llueve, ahorita por el verano casi no tiene mucha agua, pero cuando llueve todo esto es un pantano de agua corrediza, cae al río Heleno, del río Heleno cae en el río Aguarico, y pasa estas aguas por las comunidades Cofane, Siona, Siacopay, Quichua, Shuar, Colonos, ¿sí? O sea, va contaminando todas las aguas de estos ríos. O sea, acá, pues como ustedes podrán darse cuenta, cuando dicen que habemos una asociación de campesinos e indígenas, abogados y expertos que nos hemos reunido con el único propósito de robarles el dinero a ellos, quiero que sepan que eso es falso. Lo que estamos buscando nosotros es reparación y vivir con dignidad. O sea, tener este petróleo aquí en este río, en este pantano, no es dignidad para ningún ser humano, ni para la naturaleza, ni para el ambiente. Esto es enfermedades, esto es cáncer
Esto es muerte, señores. Nuestro tour se termina en el área de los mecheros, donde se quema de forma inadecuada más de 120 millones de pies cúbicos de gas por día. Esto es una cantidad superior a lo que necesita el Ecuador para el consumo interno de gas. Es decir, que el crimen causado por el Estado ecuatoriano con la combustión del gas en los mecheros no solamente afecta a la salud, a la naturaleza, a la vida, sino también a la economía del país. Permanentemente permanecen quemando un gas de las empresas petroleras por mucho tiempo así, y esto genera una terrible contaminación para el medio ambiente, porque este es un gas, son gases tóxicos que se lanzan directamente al aire, generan una contaminación y una acumulación en las nubes. Cuando las nubes están cargadas, llueve, y esto genera algo que se llama la lluvia ácida, en la que bota todo ese humo directamente hacia las casas. Es un agua que baja contaminada, genera obviamente impactos a la salud. Muchas de las comunidades toman agua lluvia porque el agua de los ríos está contaminada y no tienen sistemas de agua potable, de aguas entubadas, entonces tienen que consumir agua lluvia. Y con las lluvias ácidas, pues aquí tenemos el resultado, ¿no?, de los impactos de la empresa petrolera. Este es un gas que se quema netamente de las empresas petroleras, de lo que hacen la perforación, y son gases tóxicos como te había mencionado. Nos hemos encontrado con muchas realidades diferentes, y justamente ya para finalizar tenemos aquí la opinión de nuestro amigo Daniel. ¿Qué nos dices, Daniel? Pues la verdad, lo que estábamos comentando antes, que los mismos ecuatorianos desconocen que exista este lugar y la contaminación que está dejando. De hecho, esta empresa empezó en el 1972, pero es que estamos en el 2022. Hoy por hoy todavía se sigue viendo la contaminación. Bueno, viendo no, es que hemos podido tocar la contaminación. O sea, la verdad que es bastante increíble y es un problema bastante grave, que poco se habla.